Acompáñenme, por favor, Romanos 12. Si no están familiarizados con la carta de Romanos, los animo un montón a poder adentrarse en este hermosa carta escrita. Es una carta que tiene una exposición preciosa acerca del Evangelio, especialmente la justicia, cómo Dios justifica al pecador por medio de Jesucristo, en realidad por medio de la gracia, por medio de la fe. Y bueno, y esa justicia que en los primeros 11 capítulos de Romanos se nos alimenta de mucho conocimiento, es más, a través de una pedagogía interesante de Pablo, utilizando preguntas como si algún hermano inventado o no lo sabemos, pero retrucase el Evangelio y él respondiendo esas preguntas puestas por él. Y lo que lo lleva a exponer todos los primeros 11 capítulos es esta explicación del Evangelio, y desde el 12.1 en adelante podemos, como siempre Pablo la mayoría de las veces hizo, es la aplicación, cómo repercute toda esta verdad, todo esto que estamos conociendo del Evangelio, cómo tiene que repercutir en la vida de nosotros. Y él lo califica como las misericordias de Dios. Entonces, si leemos Romanos 12.1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 13, que es uno de los que vamos a estudiar. Leemos así la palabra de Dios. Dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Versículo 3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Versículo 9 dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y sigue el pasaje. Una breve introducción de Romanos, podemos decir así, que es de suma importancia recordar que los hermanos en Roma debían ser corregidos y exhortados en su andar cristiano. En varios lugares de la carta se puede extraer la idea errónea de estos hermanos de abusar de la gracia de Dios para no vivir en santidad. Un pasaje sería capítulo 6 del 1 al 2. Por lo tanto, la carta, podemos decir que tenía la intención de cambiar su modo de pensar con respecto a la gracia o misericordia de Dios, y a su vez llevarlos a un modo correcto de pensar y actuar en base al amor de Dios en sus vidas, o en base a las misericordias de Dios, como leímos en el versículo 1. Nuestros hermanos de Roma, anoté también acá, debían entender que la nueva vida que Cristo les dio por su pura misericordia tiene como propósito caminar en su voluntad, consecuencia de su amor.
y su voluntad es llevada a cabo por medio del amor al prójimo. Si quiero vivir en santidad, debo separarme para la voluntad de Dios. El mundo vive para sus propios intereses egoístas. Los cristianos han entendido que Dios los salvó para que vivan para Él, amando a los demás. Y si lo llevamos un poco más a nuestro contexto de pandemia, contexto de cuarentena, contexto del famoso distanciamiento social, yo anoté o me llevó a pensar también esto. En estos días, con la pandemia y la cuarentena, generalmente podemos encontrarnos que nuestras vidas corren el riesgo de volverse afectadas en lo físico, en lo emocional, en lo mental y obviamente en lo espiritual. Las enfermedades, los temores, la sobreinformación y muchas cosas más pueden llevarnos a vidas difíciles de soportar, quizá desanimados, debilitados, confundidos, engañados, etc. Pero algo mucho más riesgoso es vivir estos días de manera autocentrada. Obviamente que todo ese cóctel de cosas pueden aparecer, pero el engaño más grande es que en este tiempo de no vernos físicamente, de no saludarnos, de no preguntarnos cara a cara, hace de nuestra vida quizás tendiente o más fácil de caer en la vida autocentrada, en la vida egoísta. Entonces, en conclusión, lo que vamos a estar viendo hoy es que la actitud de un cristiano, la actitud que un cristiano debe tener delante de sus hermanos. Las misericordias de Dios los llevan a colocarse en una actitud sacrificial y voluntaria delante de la presencia de Dios. Y el amor de Dios los lleva a estar dispuesto a hacer su voluntad por medio del conocimiento de su palabra. El amor a Dios mueve a nosotros los cristianos a amar. El amor se manifiesta a través de la obediencia. La obediencia surge de la confianza en Dios. La confianza surge del conocimiento de Dios. Entonces, si conocemos a Dios, confiaremos en Él, le obedeceremos por fe y por tanto, en conclusión, le estaremos amando. Nuestro amor o devoción a Dios es el único sacrificio aceptable para Él. Entonces, ya que hicimos como esta breve introducción, lo que vamos a estar viendo ahora, del 11 al 13, son principios bien prácticos o características, cualidades de un cristiano que ama a Dios y ama a los demás. ¿Cuál es la voluntad de Dios con la cual mostramos obediencia y amor? Que amemos a los demás como Él nos ha amado. Primera de Juan es una carta que habla un montón de eso, ¿sí? Así que vamos a basarnos en Romanos, cuáles son algunas de las características, algunas porque la Biblia está llena de este tipo de características. Algo antes de empezar también es algo que también reflexionando sobre el pasaje, muchachos, muchachas, el amor de Dios a los pecadores ha traído unidad, o como la Biblia lo llama, paz, ¿sí? A través de la justicia de Cristo a favor nuestro. Ha traído paz, común unión entre Dios y el hombre. Ahora los creyentes manifiestan su fe al actuar de la misma manera. Deben caracterizarse por ser buscadores de paz en sus relaciones, no solo en la iglesia, sino con toda persona. Pero específicamente la paz es demostrada a través de la unión entre los hermanos. La unidad en el cuerpo es una de las evidencias de la iglesia y una también de las evidencias de la credibilidad de la existencia de Dios. Eso lo vemos en la oración de nuestro Señor Jesús en Juan 17. La unidad solo puede generarse con un espíritu humilde, producto del amor de Dios en el cristiano. El amor tiene su interés en los demás, en los otros. Su gozo está puesto en beneficiar a los otros. El ejercicio de los dones, como leímos en Romanos 12, que habla de los dones en uno de los
en parte del pasaje, el ejercicio de los dones es una característica del amor de los cristianos. La humildad es una característica del amor de los cristianos. Ponerse para el servicio de los demás es una característica del amor de Dios en los cristianos. Entonces el cristianismo, como bandera, radica en entender para qué estamos en este mundo aún. Y la cuarentena no nos ha dado el justificativo para frenar esto. La palabra de Dios comienza a enseñarnos en los versículos 9, 10 y 10 que debemos demostrar amor los unos a los otros. ¿Vieron? Volvamos a leer. El amor sea sin hipocresía, dice versículo 9, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. El cristiano que ama, producto del amor de Dios en su vida, lo hace sinceramente, rechazando toda maldad, persiguiendo el bien, siendo afectuoso en sus relaciones y valorando a los hermanos por encima de sus intereses. Entonces, como trayendo un poco el contexto, ¿sí? Es necesario traerlo porque estamos colocándonos en el medio de una idea, ¿sí? Entonces, trayendo los versículos, trayendo la carta, trayendo el capítulo 12, trayendo los versículos anteriores, entonces lo que veremos hoy en las Escrituras son evidencias prácticas del amor de Dios en el cristiano. Y la primera, vamos a empezar a leer versículo 11. Dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Primera característica que vamos a ver hoy, el cristiano que ama no es perezoso para la pronta ayuda. El cristiano que ama no es perezoso para la pronta ayuda. Esto es lo que demanda el amor. Ahí el texto dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Diligencia es como, la palabra diligencia nos trae la idea de algo urgente, de justamente una emergencia o de algo que demanda velocidad, demanda una solución rápida. Entonces, la demanda del amor es que nosotros seamos rápidos, prontos, para la ayuda o el beneficio a los demás. No nos parece algo pesado ni molesto. Las vidas de los hermanos no interrumpen mi vida, sino que son el propósito de mi vida. Vamos a ver varias características prácticas en estos 3 versículos, entonces lamentablemente no nos podemos quedar en cada una un montón, pero podemos hablar acerca de las características de un perezoso. Un perezoso es alguien egoísta, alguien que está autocentrado, como dijimos antes. Piensa en su deseo de satisfacer su voluntad. En este caso siempre un perezoso uno se lo imagina durmiendo, no sé por qué. Entonces, bueno, el perezoso quizá tiene el deseo de seguir durmiendo sin importar lo que haya de obligaciones en el día, cumplirá su deseo. No le importa que el tiempo pase, todo lo pasa para después. No ve la urgencia de las cosas, solo piensa en lo placentero que es hacer lo que le da la gana. Es ignorante de las consecuencias. Y para reflexionar sobre este aspecto práctico, muchas veces el servicio se presenta como algo imprevisto. El servicio, y quítate de tu mente el ministerio oficial, ¿sí? Sino, cuando hablamos de servicio en estos puntos, estamos hablando de el amor al prójimo, ¿sí? El ver las necesidades de los otros y buscar la manera de ayudar, ¿sí? Y quítate también de tu mente que el servicio o el amor al prójimo es un versículo solamente. Por momentos podrá ser un versículo, por momentos será un sermón, por momentos será una oración, por momentos será tiempo, por momentos será dinero, por momentos será una oreja, por momentos será un abrazo, y podemos seguir así. Por momentos será 2 brazos que ayuden a una mudanza, por momentos serán lágrimas que juntos lloran por algo en particular, por momentos, no sé,
te lo tiro para que lo pienses, pero quitémonos la estructura eclesiástica que muchas veces nos engañamos que es así, de servicio oficial o un servicio espiritualoide, vamos a llamar, porque espiritual tiene que ser como espiritualoide. Entonces, dice, bueno, muchas veces el servicio se presenta como algo imprevisto, no planeado. Si estamos bañados con el amor de Dios en nuestras vidas, trataremos la circunstancia de mi hermano como una ocasión o una oportunidad que requiere nuestra pronta atención. Hemos apreciado el amor de Dios para con nosotros y a la vez hemos entendido que estamos en este mundo para modelar el amor de Dios. Entendemos que ese es nuestro trabajo acá. Así como uno que entiende cuál es su tarea dentro de una empresa, veremos entonces una oportunidad de trabajo delante de nuestros ojos. Nos volveremos alguien diligente, que es lo contrario al perezoso. En realidad es lo contrario al negligente, ¿no? Pero el perezoso es negligente. Alguien diligente es alguien rápido, eficaz, con celo de hacerlo. Y el ejemplo que me vino a la mente es un mecánico que fue contratado para arreglar autos. Imagínate, ¿no? La entrevista de trabajo, se está solicitando un mecánico, viene un mecánico, se le explica que tiene que arreglar el auto, se estrechan la mano, arranca su primer día a trabajar. Y al llegar un cliente con un auto averiado, es ridículo pensar que el mecánico va a decir, no, esto no es para mí, yo estoy acá para cosas más importantes. Ese mecánico, al no entender su tarea, pronto va a ser echado, destituido y reemplazado. El cristiano lo mismo, debe entender cuál es su objetivo acá en la tierra. Así verá cada circunstancia como realmente debe ser. Porque muchas veces como que vemos la pronta ayuda o el problema del hermano como una interrupción de mi vida. Y en realidad esa es nuestra vida. Para eso estamos. Bueno, me salteo un par de cosas y me salteo las preguntas que se las pasé a Jorge para después verlas juntos. El siguiente punto práctico, dice el pasaje, dice fervientes en espíritu. ¿Vieron ahí que dice fervientes en espíritu? Entonces el siguiente punto que podemos decir es el cristiano que ama, tiene pasión, ese es el punto, pasión por amar al hermano. Un espíritu ardiente en amar. Por su actitud fervorosa no se queda quieto ante la oportunidad de amar y ayudar a su hermano. Tiene relación con lo que acabamos de hablar de la diligencia, porque en realidad como que lo embellece o lo agranda más todavía la idea. No solamente él es rápido para hacer la tarea, sino que tiene pasión, le arde las ganas de querer ayudar. Bueno, esta palabra la encontramos en otros lados, especialmente en Hechos 18:25, cuando se habla de Apolos, y la característica de Apolos era de que era ferviente en espíritu, y hablaba y enseñaba a los hermanos con un denuedo impresionante. Y lo que hicieron Priscila y Aquila en Hechos 18 fue en realidad como canalizar ese fervor, no decirle, no, hermano, estás fanatizado, date un poco de tiempo para vos, la verdad que estás muy enfocado en los demás, viste, como que frená un poco. No, al contrario, lo llevaron a un mejor conocimiento de las escrituras, del evangelio, y lo que provocaron en Apolos es un siervo más eficaz. Así que, bueno, así tenemos que ser nosotros. Entonces, cuando habla de fervor, habla de pasión, habla de algo que arde en nosotros. Entonces el cristiano no solo es rápido para la pronta ayuda, sino que también tiene pasión por servir o amar a los demás. Otro punto, voy rápido porque hay varios, en apenas 3 versículos hay mucho.
Otro principio que podemos sacar en versículo 11, dice, sirviendo al Señor. Parece como una especie de añadidura, pero en realidad es súper importante. Entonces el principio que podemos extraer de acá es el cristiano que ama se pone al servicio del Señor al amar al hermano. Lo hace, entonces lo que queremos enseñar acá es que lo hace para el que lo amó primero. Hay un montón de textos en Romanos que habla acerca de ponernos al servicio del Señor. Entonces, recordando el contexto, si vos leíste Romanos, había mucha rivalidad entre quizá judíos y gentiles, ¿sí? Una iglesia mixta en ese aspecto, con diferentes tradiciones, costumbres, reglas. Entonces había rivalidades ahí. Y en el capítulo 14, más adelante, leemos pasajes acerca de el hermano fuerte, el hermano débil, de que no se juzguen, de que no hagan pecar al hermano. Y dice así, un pedacito del texto, dice, porque si por causa de la comida porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Perdón, aclaro rápidamente. Había personas que no tenían problema de comer comida sacrificada a los ídolos porque decían, la comida esa nada es, porque el ídolo nada es. Y había otros que quizá veían esa comida y no veían lo mismo que la otra persona, veían que había sido entregada a un ídolo y entonces era afectada su conciencia. Si un hermano comía la comida, aún sabiendo que el que lo estaba viendo, el otro hermano, no pensaba lo mismo y lo hacía sin importar, dice, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo, y ahí está nuestro énfasis, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Pero es impresionante ver que todo el texto está hablando de una relación entre dos personas, pero termina Pablo diciendo que el que de esta manera sirve a Cristo. Entonces el cristiano primeramente sirve al Señor. Antes éramos siervos del pecado, esclavos de nuestras concupiscencias. Ahora somos siervos del Señor. Desde esta plataforma, desde la plataforma de siervos del Señor, nos servimos por amor los unos a los otros. No lo hacemos para agradar a los hombres, y acá sería lo contrario. No lo hacemos para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Entonces, va más adentro todavía Pablo con esta parte que dice sirviendo al Señor, porque podrías hacerlo rápido, podría tu servicio ser apasionado, pero podría ser un servicio egoísta que promovido por el orgullo, promovido por la posición, promovido por cualquier otra cosa, aún por la ayuda social, que nada no es malo en sí mismo, pero es malo cuando ocupa el lugar de Dios. Ahí sí es peligroso. Entonces, siguiente principio, ya vamos a irnos al versículo 12. Dice así, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Gozándoos en la esperanza. El principio que podemos darnos como cristianos es el cristiano que ama, encuentra plenitud, y eso sería el gozo, satisfacción, en el amor de Dios cuando ama al hermano. Su servicio de amor no busca provecho en el otro, esa es la idea. No lo hacemos por ganancias deshonestas. No sé si lo han escuchado eso en otras partes de las Escrituras. Ya tiene, lo importante es acá, es que el gozo en el cristiano habla de su contentamiento, habla de su llenura, habla de su plenitud. Una persona gozosa ya no tiene espacio
para otra alegría más. Está en pleno gozo. Entonces, cuando nuestro gozo está puesto en el Señor, ya tenemos todo lo que necesitamos para una esperanza de salvación segura en Cristo Jesús. Si el cristiano ha experimentado el amor de Dios en su vida a través de la fe en Cristo, ya no pide más nada en este mundo, porque ve este mundo y lo ve con los ojos bíblicos, un mundo que no puede darte nada para la vida y vida en abundancia. En cambio, ponemos los ojos en lo celestial y podemos ver que ahí está todo, porque ahí está nuestro Señor. ¿Sí? Entonces ya no pedimos nada en este mundo, solo está el cristiano para ser una fuente de bendición para otros. Si Cristo me ha amado así, yo debo también amar al prójimo por amor de su nombre. Bueno, y Romanos 5, el capítulo 5 es una evidencia de lo que hace la esperanza. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo. Pero bueno, eso, no sé si se entendió ese principio, pero muchas veces, y no es, lo voy a decir con cuidado, pero no está del todo mal, alegrarse cuando hacemos el bien a otros. No está mal. El tema es si esa alegría trae plenitud a nosotros, porque era algo que nos faltaba, o lo opuesto sería, como estoy pleno en el Señor, estoy contento con mi Dios, nace de mí el bendecir a otros, se derrama como una fuente de bendición, como aguas que salen de mí, porque he sido llenado con el amor de Dios. Es muy distinto. Cuando servimos a otros para llenarnos, es la inversa. Muchas veces como que buscamos la aprobación, buscamos que otros estén contentos y eso nos llena. Cuando nos llena, porque estábamos vacíos, hay algo ahí para examinar el corazón. Pero cuando en realidad estamos contentos con el Señor y por nuestra comunión con el Señor derramamos de nosotros bendiciones a otros, y obviamente que vamos a recibir y vamos a estar contentos, no es que vamos a decir, sí, te bendigo y no quiero nada a cambio, me resbala todo eso, no me afecta, no, eso es paganismo, eso no es cristiano. Dios mismo se goza en los cielos cuando un pecador se arrepiente, entonces tiene que haber una alegría, un contentamiento, un gozo, pero es como que viene de sobreabundancia, ¿sí? Como que no teníamos lugar para eso y encima me estoy enterando que los demás son de bendición y no me cabe más el gozo que tengo por mi Señor. Imagínense si los profetas Isaías, Jeremías, hubiesen puesto su gozo en las respuestas de las personas ante la proclamación o el servicio que daban por amor. Hubiesen estado en la lona, porque hasta el propio Isaías se le advirtió que nadie iba a tener una respuesta positiva a su mensaje. Entonces, nuestro gozo no está en eso, nuestro gozo está en el Señor. Voy muy rápido, por favor, hágame así si estamos bien, o hágame así si estamos... Miguel, pará la pelota un poco. Ah, perfecto. Estoy esperando, estoy esperando que Martu me haga así. Si no, no sigo, no sigo. Bueno, los papás me lo hacen por lo menos. Listo, no lo obliguen, por favor. Listo, perfecto. Buenísimo, podemos seguir. Si Martu lo entiende, estamos bien. Próximo principio, en versículo 12, dice, perseverando en el sufrimiento. Parece como descolocado esto acá. El principio que podemos extraer acá, y vieron que todos tienen que ver con todo tienen que ver que es como una especie de eslabones del servicio de amor.
El cristiano que ama persevera contra todo sufrimiento al amar al hermano. El cristiano que ama persevera contra todo sufrimiento al amar al hermano. Es como que él quiere servir y con tal de hacerlo, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7 dice eso. Y 1 Corintios 13, que se usa un montón para los matrimonios, está perfecto porque habla del amor. En realidad, en el contexto está hablando de las rivalidades, la soberbia que había en la iglesia, buscando posición, y entonces el contexto es de el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y capítulo 13 es como es un clímax de la explicación del amor en la iglesia, en la iglesia. Entonces todo lo soporta, todo lo sufre, resiste, soporta, se pone abajo, aguanta, se queda entero, trata de no quebrarse con tal de servir a los demás. Hebreos 10, 32 al 34 es una imagen preciosa. Miren, les voy a leer este texto. Y después pasamos al otro principio. Dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Eso es Hebreos 10, 32 al 34. Entonces vemos en este texto la relación que hay entre el gozo puesto en la esperanza y la perseverancia en el sufrimiento por amor al hermano. Bueno, nuestro Señor Jesús, me viene a la mente, Hebreos 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio. Y bueno, habla de que por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor nunca perdió el gozo en medio del dolor, con tal de amar a los demás, por amor a Dios. Siguiente principio. Dice, dedicados a la oración, el texto. El principio dice así, el cristiano que ama se pega a Dios, se acerca a Dios en plena dependencia para amar al hermano. Porque la oración, cuando vemos la oración en las Escrituras, tenemos que ligarla automáticamente a dependencia de Dios. Dependencia. Entonces, podemos decir que al amar a los demás, precisamos del amor de Dios para poder obrar conforme a su voluntad. Cuesta amar, esa es la idea, por eso antes leímos de que los sufrimientos, cuesta amar como Él ama. No nos sale así nomás, es nuestra gran lucha. El libro de los Hechos nos muestra la prioridad de orar en varios textos. Colosenses 4:2 nos dice que perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, debemos ligarnos a la oración, mostrando nuestra necesidad constante de Dios para poder obrar conforme a su amor. La oración nos recuerda constantemente nuestra necesidad de redención, el Evangelio y la cruz. Si no oráramos, estamos actuando como si no necesitásemos de Dios para cumplir esta tarea. Nos queda poquito y ya vamos terminando. Vamos ya al versículo 13. Dice así el versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tenemos dos principios más ahí del cristiano que ama. El primero, el cristiano que ama
participa activamente en la vida de los hermanos que ama. La idea de esta cualidad es que el amor de Dios se identifica con la necesidad. Vieron que dice contribuyendo para las necesidades de los santos, y habla de involucrarse, ¿sí? Involucrarse. Nos hacemos parte de la solución, porque antes nos hicimos parte del problema. Nuestro mismo Dios, no es que Él se hizo pecador, en todo caso se hizo pecado, nuestro Señor, pero Él, el problema que teníamos nosotros de salvación, Dios lo tomó como si fuera su problema, podemos usar esos términos, y dio solución, su amado Hijo, obrando a favor nuestro en la cruz y resucitando para vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo, imitadores de Dios, ¿no? Como dice Efesios 5. Este hermano que se hace parte de la solución, tiene bien en claro la idea de cuerpo en la iglesia. Y 1 Corintios, capítulo 11 o 12 creo que es, habla mucho de esto de 11, habla mucho de esto del cuerpo. Pero es fácil cuando yo digo somos un cuerpo, nos viene la idea de miembros, estamos ligados, unidos, nos necesitamos el uno al otro, y si, como dice el texto en 1 Corintios, si uno sufre, todos sufrimos, si uno se goza, todos se gozan. La idea es que nos ayudamos, el ojo no le puede decir al pie, no te necesito, y así sucesivamente. Entonces, el hermano que se involucra en el problema y la solución de los hermanos, tiene bien en claro la idea de cuerpo. Somos diferentes, pero nos necesitamos. Si un miembro sufre, como dijimos, todos los miembros sufren con él. Último principio, y vamos a las preguntas. Dice al final de 13, practicando la hospitalidad. Podemos tomar como principio eterno, el cristiano que ama, persigue y busca la forma de amar al hermano por medio de la ayuda. Parece igualito a lo anterior, pero no. Persigue y busca la forma de amar al hermano por medio de la ayuda. En la misma carta de Romanos, en el capítulo 14, versículo 19, leemos esto. Dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Esta cualidad de hospitalidad indica que el cristiano persigue incansablemente hacer el bien al hermano. Porque no necesariamente hospitalidad lo vemos, bueno, es como que decimos, bueno, amigues, de este nos podemos omitirlo, estamos excusados porque estamos en cuarentena, no podemos ser hospitalarios con nadie, no podemos permitir que entre gente a nuestra casa, así que bueno, este no, pero la hospitalidad no tiene que ver con eso, sino que la palabra involucra como un agasajo, una atención al hermano, que obviamente en ese entonces la hospitalidad involucraba justamente hospedarse en las casas, los misioneros, aquellos hermanos que estaban de paso para ir a otros lugares. El quedarse en la casa era muy, muy necesario, quizá hoy por hoy no lo sea tan así, pero no, la hospitalidad no es solamente quedarte bajo un techo ajeno, sino lo que sucede bajo ese techo. La atención que hay, el enfoque, cómo el foco de toda la familia está puesta en la persona que ha venido, que es nuestra invitada. Entonces, esta palabra que se usa para referirse, cuando hablamos de hospitalidad, no solo hablamos de hospedar gente, como ya dijimos, sino de un amor práctico hacia cualquier ayuda necesaria de mi hermano. Ser hospedador es una característica necesaria del pastorado, por ejemplo, en 1 Timoteo 3. Y aclara el pasaje que debemos hacerlo sin murmuraciones. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la hospitalidad podría contribuir a las murmuraciones o traer murmuraciones? Por el
hastío, o por la falta de ganas, o porque por ahí no tenemos todas las otras actitudes que acabamos de leer, los principios, y al ser hospedador, por ahí estamos a regañadientes haciéndolo, o estamos diciendo, en vez de tener plata, mirá, lo tengo que atender yo, o mirá, este hermano, siempre lo mismo, siempre cae acá en casa, no sé. Pero un pastor escribió esto, acerca de este punto. Deberíamos considerar nuestra hospitalidad como un privilegio afortunado, no como un deber enfadoso. Así que la hospitalidad es algo que debemos hacer y no es fácil de hacer. Con el amor de Dios en nuestras vidas nos convertimos en buscadores de oportunidades para manifestar su amor. Miren lo que dice Tercera de Juan 3 al 8. Dice, amado, escribe Juan, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Hermoso pasaje de la hospitalidad. Bueno, hermanos, los bombardeé con 7 principios, hacía el 8, pero son 7 en realidad, 7 principios de que son re prácticos. La Biblia es clara, no deja lugar a la duda, podríamos leerlos y entenderlos. No sé si es necesario muchas veces refrescar estas cosas, porque más en este tiempo, vuelvo a recalcar, de cuarentena, podemos tender a lo contrario. Dale, En el primer punto, el cristiano que ama no es perezoso para la pronta ayuda. ¿Cómo es nuestra disposición ante la posibilidad de ayudar al hermano? ¿Evitamos hacerlo? ¿Nos apuramos en cumplir? Si quieren, a ver, acá. En el siguiente punto, el cristiano que ama tiene pasión por amar al hermano. ¿Cuál es nuestra actitud ante la necesidad? ¿Vemos un obstáculo al hermano para mi progreso en la vida? Me hablan de servir a otros. ¿Cómo reacciona mi corazón? ¿Ayudamos para beneficiarles o para mostrarles su debilidad? En la parte del cristiano que ama se pone al servicio del Señor al amar al hermano. ¿Para quién lo hacemos? ¿Para el Señor o para el aplauso? ¿Buscamos el agradecimiento de los demás? ¿Buscamos ser importantes y necesarios en la obra? ¿O preferimos ni ser notados con tal de ayudar al otro? Bueno, en la parte del gozo, de la plenitud en el amor de Dios, ¿cuál es nuestro propósito al amar? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Nos frustramos cuando no responden como queremos? ¿Es la esperanza de nuestra salvación mi motor y satisfacción al ayudar a los demás? En la parte de la oración, el cristiano ligado a Dios, ¿de quién dependemos al ayudar y soportar cualquier prueba? ¿Es nuestra fuente de amor el Señor? ¿Lo hacemos por religión o producto de mi relación con Cristo? En la parte del cristiano que ama participa activamente, dice, ¿me identifico con las necesidades de mi hermano? ¿Son sus problemas o mis problemas? Cuando mi hermano debe ser animado, exhortado, ayudado, etc., ¿me identifico con su necesidad o lo trato con indiferencia? Y en la última parte de la hospitalidad, ¿es la vida de mi hermano mi prioridad? ¿Busco oportunidades de ser de bendición a otros? Puede ser a través de abrir tu casa hasta la enseñanza de su palabra. Puede ser una cena, como también orar por él en mi casa.